a la jornada. Bueno, buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a la jornada de conmemoración del mes de la alimentación. Y esta jornada fue organizada por el Grupo de Trabajo de Salud Pública, que está coordinado por la licenciada Mariana Batista, presente en este Zoom. Y también está integrado por las licenciadas Noemí Pierri, Celina Moreno, Bárbara Schrodt, Pamela Vidal y quien les habla, Gabriela Olagnero. Y primero que nada queremos agradecer la presencia en este espacio porque la idea del grupo es compartir conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad desde lo técnico, pero también desde el uso cotidiano de esos y de la aplicabilidad cotidiana de esos conceptos y esas dimensiones, y tal vez empezar a charlar más frecuentemente sobre qué hace a la alimentación más saludable y más sostenible y también más sustentable. Entonces, en ese sentido, estas jornadas son para dar el puntapié a este tema. Y para dar comienzo, le voy a pedir a la doctora María Inés Cócaro que nos dé las palabras de SAN como entidad organizadora y que nos cobija al grupo y que nos permite trabajar de una manera tan linda y tan coordinada y una forma que agradecemos profundamente. Bueno, Gabriela, muchas gracias. Muchas gracias a todo el grupo de trabajo de salud pública. Y bueno, ahí veo a Pablo. Gracias también por estar presente. Bueno, en nombre de toda la comisión directiva, la verdad que sabemos el trabajo que fue armar esta jornada, muchas horas de idas y venidas y bueno, un material hermoso que fue también publicado durante todo el mes en las redes sociales. Así que bueno. Simplemente también agradecerles que el grupo funciona súper lindo y que hayan tenido también esta iniciativa como todos los años y ojalá se siga haciendo, eso esperamos, que el año que viene también estén. Así que para no quitar más tiempo, bueno, vamos a arrancar y bueno, que sea lo mejor posible. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, María Inés. Y arrancamos con la disertación de Mariana Albornoz. Mariana nos va a hablar sobre alimentación saludable y sustentable o sostenible, y por ahí nos aclara la diferencia entre los términos, que muchas veces se usan como sinónimos, pero de alguna manera no lo son. Y Mariana es licenciada en nutrición con formación y experiencia en docencia universitaria e investigación sobre diferentes temáticas de alimentación poblacional con enfoque de triple impacto, integrando las dimensiones social, ambiental y económica con el propósito de fortalecer entornos alimentarios más saludables y sostenibles en comunidades, instituciones y municipios. Sin más, Marian, todo tuyo. Te Gracias, Gaby. escuchamos. Gracias, Gaby. Gracias, Marian, en representación de todo el grupo de la SAM por esta invitación. Celebro esta iniciativa y, bueno, agradezco compartir este espacio con el resto de los disertantes. Bueno, en esta oportunidad me convoca un tema que, sin dudas, viene atravesando mi mirada como nutricionista, en este plano, quizá desde la curiosidad, ¿no? Con una combinación desde el desarrollo personal, pero también con una mirada personal muy enfocada, con qué tiene que ver esta intersección de la salud y la sostenibilidad, que ahora vamos a ir recorriendo en la presentación, tienen una implicancia muy intrincada, ¿no? Me gusta como para comenzar esta presentación, plantear esta imagen que representa de alguna manera el contexto global actual, ¿sí? Necesitamos frenar un poco la pelota y plantearnos por qué necesitamos hablar de estas temáticas de la alimentación y la sostenibilidad como términos que necesariamente deben combinarse. Estamos ante a un crecimiento poblacional en auge, donde gracias a los distintos avances de la ciencia, de la salud, hemos llegado hasta acá, hemos enfrentado distintas enfermedades que han quedado en el tiempo, que nos han hecho alargar nuestra esperanza de vida, nos han permitido sanar o solucionar distintas problemáticas que hoy ya no representan una problemática para la población mundial, pero sí
empiezan ya hace mucho tiempo, bueno, acá vemos las tendencias de crecimiento de la población. Actualmente estamos en 8.300.000 de personas y se cree que esto va a seguir avanzando, y el punto que propone la alimentación y la sostenibilidad es, bueno, tenemos una población en crecimiento, ¿cómo vamos a hacer para alimentar a todos por igual, por supuesto, y garantizando una alimentación saludable y que a su vez sea sostenible en el tiempo? ¿Sí? Ahora vamos a ver qué significa esta palabra de sostenibilidad que planteaba Gaby. La preocupación mayor es que esta población mundial no crece de forma lineal ni de alguna manera equilibrada, ¿no? Tenemos ciertos países que representan esta sobrecarga poblacional. Vemos que un 50% de la población crece en una pequeña proporción del mundo. Y esto, de alguna manera, aunque lo pensemos de forma alejada, repercute en la salud poblacional, en la salud global. Debemos empezar a entender que debemos comprender a la salud como una sola salud, ¿sí? La población, el ambiente y los animales, que forman parte de toda esta integridad de la biosfera. La situación, el contexto alimentario, ¿no? Como para plantarnos en un punto de partida, conocemos bien todos los que estamos en el área de alimentación, de nutrición, de que enfrentamos una de las crisis más, así como hemos avanzado en un montón de otros aspectos de la salud global, nos enfrentamos en una triple carga, ¿sí? De enfermedad mundial. Vemos de repente malnutrición por exceso en gran parte de la población, lo cual genera uno de los principales factores de riesgos de enfermedades crónicas no transmisibles en nuestras poblaciones, desencadenando discapacidades y muertes. Con la pandemia del sobrepeso y la obesidad en la población en general. Sin ir más lejos, esto se da en un escenario paradójico donde la población, muchas veces incluso en una misma persona, se enfrenta a la combinación de estas malnutriciones. De repente, una persona que tiene sobrepeso también presenta una malnutrición por déficit, y esto es una cuestión que debe ser contemplada en este contexto de la alimentación poblacional. Entonces vemos poblaciones que presentan inseguridad alimentaria, y en un contexto donde los sistemas alimentarios son insostenibles, es decir, la forma en la que producimos actualmente nuestros alimentos no se realiza, ni cómo consumimos los alimentos, se realiza dentro de las capacidades de regeneramiento de nuestros límites planetarios. Este es un concepto que, vamos a ver más adelante, empieza a tener mucha incidencia a partir de un informe en el 2019, donde bueno, ya se venía hablando significativamente sobre el impacto de la producción de alimentos en distintos indicadores ambientales. Vemos que los sistemas alimentarios tienen impacto en la emisión de gases de efecto invernadero, contribuyen a la pérdida de biodiversidad de nuestro planeta, a la deforestación, al uso de nuestro recurso de aguas dulces, y bueno, esto también lo hablarán en otras presentaciones, pero la preocupación de que gran parte, es decir, un 35% de aquellos alimentos que se producen, a pesar de todas estas significancias que tiene en cuanto a consumos de recursos naturales, se desperdician, es decir, no llegan a ser consumidos. Y esto genera un punto de partida o digamos, una concepción integral denominado sindemias, y esta situación debe ser contemplada de forma interdisciplinaria para poder abordarla. Y ese es el desafío actual, ¿no? ¿Cómo hacemos para alimentar una población futura y actual, por supuesto, porque tenemos que proyectar hacia nuestras generaciones futuras sin descuidar las presentes, pero que sea con una alimentación saludable y dentro de esos límites planetarios, ¿no? Contemplando y el cuidado de los recursos naturales, que son los suministros claves para poder generarlos. Entonces,
vemos en ese gráfico, ¿no? Muy pintoresco, cuál es toda la dinámica, ¿sí? Los distintos ejes de los sistemas alimentarios que contemplan, es decir, desde el momento en el que se producen hasta que llegan a nuestra mesa, atraviesan todos estos aspectos y cada uno de ellos de alguna u otra manera impactan directamente o indirectamente en estas implicancias de salud y de sostenibilidad ambiental. Vemos acá en algunos de los informes que se han realizado para identificar cuáles son las consecuencias de este sistema alimentario, de que en la concepción del desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenible, vemos que los sistemas alimentarios son sin dudas uno de los 6 ejes para poder acercarnos a cubrir esos objetivos de desarrollo sostenible planteados para dentro de 5 años nada más, y por eso también la implicancia y la atención especial en hacerle zoom a estas cuestiones. Sabemos que los patrones dietéticos o los patrones alimentarios que se realizan a lo largo y a lo ancho del mundo, en términos generales, son poco saludables, insostenibles ambientalmente y relativamente costosos por todas estas cuestiones que veíamos anteriormente. Entonces, nos planteamos en esta cuestión, ¿no? La necesidad de una oportunidad para cambiar, de combinar la salud individual, poblacional y planetaria en este eje que también nos acompañó en el Congreso Argentino de Nutrición de Una Sola Salud, ¿no? La interdependencia entre estos ejes que no podemos dejar de contemplar como una unidad. ¿Y se puede? Sí, claro que se puede. Vamos a hacer un pequeño zoom de a qué nos referimos cuando hablamos de patrones alimentarios saludables y sostenibles. Tenemos que pararnos sobre 4 ejes. Debemos contemplar que estos patrones alimentarios realmente sean adecuados para la población que estamos, digamos, en términos generales, ¿no? Las recomendaciones generales en cuanto a requerimientos energéticos y de nutrientes, sobre todo el pilar de la inocuidad, sean ambientalmente sostenibles, que busquen ser producidos de una manera, digamos, con un bajo impacto en la biodiversidad y en esos recursos naturales, preservando entonces esos recursos para las generaciones actuales y futuras, que sean económicamente accesibles. Es decir, que estas dos cuestiones previas se puedan articular con la asequibilidad, es decir, es la combinación del acceso y la disponibilidad de los alimentos para las poblaciones, y que no sea un ideal de debemos comer de tal o cual manera, que es un ideal a lo que realmente las poblaciones pueden acceder, y un punto que no es para nada menor, que es la cuestión cultural. Las personas, las poblaciones consumimos más allá de una necesidad biológica, porque la alimentación es el eje que nos reúne como poblaciones, como civilizaciones, y el aspecto cultural es un eje clave para poder hacer esta sostenibilidad en el tiempo, para que las poblaciones puedan adaptar efectivamente estos patrones alimentarios. Deben ser contemplados desde, desde la apropiación cultural de que estos alimentos y estas capacidades alimentarias sean realmente significativas. Y un concepto que empieza a aparecer en el 2019, junto con esta cuestión de los límites planetarios, como mencionaba anteriormente, es el informe de Eat the Lancet, en el 2019 publicado en esta revista tan prestigiosa, que reúne la evidencia científica hasta ese momento y plantea por primera vez una dieta de salud planetaria. Como vemos en la imagen, ¿no? Lo que reúne esta evidencia científica, de alguna u otra manera, es una consolidación de lo que se viene trabajando hace mucho tiempo, ¿no? La incorporación de más vegetales en nuestros platos, la reducción de los alimentos o de los productos de origen animal, también la reducción proporcional del consumo de alimentos o de productos ultraprocesados,
y la incorporación de los alimentos integrales y demás. Esta combinación, es decir, de lo que consumimos y cómo lo producimos, debe estar alineado en un sistema que preserve estos límites planetarios. Como decíamos anteriormente, necesitamos entender que sin un planeta saludable, sano, no podemos construir una dinámica de salud poblacional. Entonces, estos cambios dietarios deben ser saludables y deben estar alineados a estos límites de recursos naturales con los que contamos. El informe se actualizó este año, hace muy poquito, el 3 de octubre, se presentó la actualización de este reporte, donde se reunió información actualizada, evidencia científica, la más prestigiosa de todo el mundo, se reunió, digamos, se revisaron todas las distintas premisas que se mencionaban anteriormente, y nuevamente hace hincapié en la proyección de una alimentación saludable con el enfoque de triple impacto, con estas cuestiones, ¿no? Todo lo que venimos hablando de la salud de las personas, la sostenibilidad ambiental, sin perder de vista la justicia social, ¿sí? Y acá un detalle lo dejo para que les quede también de alguna manera un detalle de cuáles son los 8 puntos esenciales, los 8 ejes en los cuales se ha trabajado y ha hecho Zoom como actualización de este nuevo informe, y es promover dietas que sean tradicionales y saludables. Vemos acá de vuelta, ¿no? Porque hubo mucha crítica por esta dieta planetaria, ¿no? Porque quizás ahí hubo una cuestión de interpretación de esta dieta. O sea, lo que se buscaba en un principio, estos 37 expertos que se han reunido en el 2019 para consolidar esa alimentación, esa dieta de salud planetaria, era, bueno, sí se puede hacer y estamos en condiciones de producir conforme a nuestros límites planetarios. Y acá es donde digo que hubo quizá una falta de interpretación, ¿no? Porque dicen, bueno, no todas las poblaciones pueden acceder a estas cuestiones, es decir, no estamos contemplando uno de los pilares fundamentales para los 4 ejes de una alimentación saludable y sostenible, que era la cuestión cultural. Entonces acá se deja remarcado que los patrones culturales alimentarios importan, y que esto no representa un modelo global único, sino que se busca lograr una adaptación. La importancia, ¿no? Como punto número 2, de crear entornos alimentarios que sean accesibles y asequibles, que puedan satisfacer esa demanda. También la implementación de prácticas de producción, nuevamente, ¿no? Acá vamos a la cuestión de las cadenas productivas que puedan hacer hincapié en la implementación de prácticas agrícolas que favorezcan a la producción de alimentos de una manera sostenible, con los recursos naturales, de tener la conversión de los ecosistemas intactos. Acá hace mucho hincapié en la conservación de los bosques, de los humedales, de la biodiversidad, es decir, hay que ser muy conscientes de que estos recursos son finitos, ¿no? En cuanto la humanidad empieza, ¿no? a abarcar cada vez más los recursos naturales, y hay mucho todavía de capacidad, ¿no? del planeta de regeneración, ¿no? Pero el avance de la humanidad, por eso también este informe de Eat the Lancet se conoce como la apertura, o acá trae el concepto de una nueva era geológica del antropoceno, ¿sí? Una era en la que al parecer el hombre se siente como eje, o como eje transformador de todo lo que toca, de alguna manera lo va dejando como luego de su tratamiento, no lo vuelve digamos, no, va marcando su paso, ¿sí? Va marcando su paso, y con el paso también muchas de estas cuestiones
de lo ambiental se ve desfavorecido, ¿sí? Entonces, esta cuestión de poder compensarlo. Reducir la pérdida y desperdicios de los alimentos a lo largo de toda la cadena productiva. Sabemos que las pérdidas son las que se ocasionan al momento de la producción, y los desperdicios son una vez que estos alimentos ya están listos para el consumo y aún así no pueden ser, por distintas razones, ser consumidos. También asegurar las condiciones de trabajo decentes en todo el sistema alimentario. Desde acá, cuando esta cuestión de la seguridad social empieza a ser un eje clave a partir de esta nueva actualización de IT. Garantizar la voz y representación significativa de quienes trabajan en los sistemas alimentarios, y acá la premisa fundamental, ¿no?, de realzar el trabajo, la labor de los pequeños productores, de acompañar el desarrollo de estas prácticas, de poder darle una estructura que favorezca la continuidad de esta forma de producción. Y por último, no alcanzó a leer, bueno, todos somos parte de esta producción. Como decía anteriormente, hay distintos ejes en los que se puede trabajar. Las políticas públicas son necesarias como una cuestión estructural para que se puedan garantizar el derecho de una alimentación que sea sana y seguro en todo momento. El sector privado, las empresas, sobre todo la industria alimentaria, que forme parte de esta acción, pero con responsabilidad, con acción y con escucha a la población. Pero necesitamos también ciudadanos que se comprometan con el cambio, ¿no? Una comunidad científica también que vaya validando el camino por recorrer, y profesionales de la salud como quienes estamos aquí presentes, que podemos hacerlo desde la divulgación, o quienes están diariamente en un consultorio, en un 1 a 1, en un taller con la comunidad, hacer parte del cambio a cada uno y favorecer esa transición alimentaria hacia a la que pretendemos y necesitamos ir. Entonces, ¿qué podemos hacer, no?, de alguna manera, como sociedad, para contribuir a esta cuestión de una alimentación más saludable y sostenible? Bueno, mantener consumos alimentarios según nuestras necesidades. Sabemos que los excesos no son para nada saludables para nuestra salud, pero tampoco para la cuestión de la sostenibilidad ambiental, es decir, digamos, esos alimentos que consumimos de más también es parte del impacto ambiental que también estamos generando. Tenemos, ahí está, una alimentación que incluya menos alimentos de origen animal y más plantas o sus derivados, que sabemos que ofrecen beneficios para la salud poblacional, ¿no?, por sus altas connotaciones a nivel fisiológico, pero también planetario, por el impacto más positivo que tiene en relación a la producción de los alimentos de origen animal. Diversificar las elecciones alimentarias, sumar colores, texturas, sabores a nuestro plato, diversificarlo. Disminuir el consumo de alimentos con alto grado de industrialización. Acá, bueno, no, es combinado también el asunto, ¿no? Esto es una cuestión, por un lado, como venimos trabajando hace un tiempo, ¿no?, entender que la industria alimentaria acá debería, ¿no?, trabajar en conjunto con esta cuestión para poder reducir esos excesos alimentarios que pueden provenir de estos productos. Pero también, ¿no?, acá hay una cuestión en relación a los recursos naturales que se insumen al momento de que un alimento entra en una cadena productiva de largo tiempo, ¿no? Un alimento, cuanto más natural es, menos gasto energético va a tener a lo largo de su producción. Y mientras podamos incorporar más de ese tipo de alimentos, va a ser más producente. La planificación de compras, esto nos va a ayudar a poder priorizar dónde compramos, qué compramos, cómo lo usamos a estos alimentos. Priorizar siempre aquellos que sean de cercanía, ¿no?, de qué es lo que se produce en nuestra zona, cuáles son aquellos alimentos estacionales, porque también esto va a favorecer nuestra economía, ¿no?, la economía de también de nuestros pacientes, porque estos alimentos
incitar, ¿no? A que, que puedan ser consumidos, porque va a alinearse con todos estos propósitos de una alimentación saludable y sostenible. También brindar y realizar prácticas de consumo que disminuyan los desperdicios alimentarios, usar y reutilizar alimentos, darles un segundo uso a ese alimento que mantiene inocuidad alimentaria y que puede ser reutilizado en nuevas prácticas culinarias, ¿no? Ingeniarnos. Esto también de volver a la cocina, ¿no? De que el plato que elegimos cada día puede ser una herramienta de cambio. La forma en la que usamos esos alimentos, qué partes comestibles y no comestibles estamos implementando en nuestra alimentación y por supuesto la educación alimentaria, hablar más de sostenibilidad con nuestros colegas, con nuestros consultantes, con nuestra comunidad cercana, porque la transición hacia modelos dietarios más saludables y sostenibles es eso, es que el compromiso de que cada uno pueda aportar desde, en este caso, la nutrición, la alimentación, porque los sistemas son esos, ¿no? Somos todos parte de esta transformación y es lo que buscamos, alcanzar una salud que sea mejor y más sostenible para poder garantizar esa una sola salud para las poblaciones actuales y futuras. Así que hasta aquí mi presentación. Por supuesto, quedo abierta y atenta a las dudas o inquietudes que puedan surgir y me mantengo por acá. Gaby. Muchísimas gracias, Mariana, excelente. Bueno, la idea es invitarlos a que al final tenemos unos 15 minutos de preguntas, que vayan anotando las preguntas que le van a hacer a Mariana. Y ahora entonces continuamos con la segunda presentación, que es, como decía Mariana, cómo llevar a la práctica, ¿no? Y por eso lo invitamos a Pablo Algrán, que es director ejecutivo de Bancos de Alimentos de Argentina y es especialista en reducción de pérdidas y desperdicios y lidera proyectos de triple impacto que fortalecen la seguridad alimentaria con soluciones innovadoras y sostenibles. Y acá vamos a ver un poco esto de la sostenibilidad en acción. Pablo, todo tuyo el espacio y muchísimas gracias por estar. Gracias, Gabriela. Bueno, un gusto para mí también estar acá y bueno, compartir un poco con ustedes lo que es el trabajo de los bancos de alimentos en Argentina y en el mundo, ¿no? Y bueno, para empezar, siempre lo que hacemos es contar qué son los bancos de alimentos, ¿no? Los bancos de alimentos son organizaciones sin fines de lucro que contribuyen a reducir el hambre, la malnutrición y el desperdicio de alimentos en el país y, como decía, en el mundo, haciendo que rescatando alimentos que aún están aptos para consumo antes que sean desechados, con el objetivo de poder de una manera trazable entregarlos a entidades de ayuda comunitaria. Y además, no solamente entregamos alimentos, sino también ayudamos a educar y a generar concientización sobre aspectos nutricionales, aspectos de desarrollo humano, buenas prácticas de manufactura, etcétera, a las organizaciones con las que trabajamos y colaboramos habitualmente. Y digamos, un poco lo que decía es, lo que hacemos es rescatar alimento, ¿no? Y por qué un alimento, digamos, por qué rescatamos alimentos? Porque de algún modo las empresas o los productores no los pueden vender, ¿no? O no quieren venderlo. ¿Y por qué sucede eso? Por varios motivos. Hay muchos motivos por los cuales, digamos, cuando uno concibe el ciclo de vida de un alimento, todos pensamos en el ciclo de vida hacia adelante, ¿no? Es decir, che, desde la producción primaria, en el campo, por ejemplo, a un proceso de industrialización, quizás un proceso de distribución luego, de venta minorista y de consumo. Bueno, todo el producto que va siguiendo esa cadena, digamos, llega al destino para el cual fue creado, fue producido, que es que alguien lo consuma. La realidad, y lo decía recién Mariana también, es que casi un tercio de los productos que se producen no completan esa cadena. En algún momento de esa cadena salen de la cadena. ¿Por qué? Por distintos motivos, como lo dice acá, por fecha de vencimiento próxima, porque se produjo más de lo que se pudo vender, porque el mercado no lo compró, el producto, y quedó ahí en la góndola,
porque es un producto estacional y pasó la época y ya para el año que viene no sirve, porque hay un proceso comercial de puesta en escena del producto y no se vendió, entonces hay que devolverlo, defectos en el envoltorio y demás. Entonces, todos esos productos que salen de esa cadena, habitualmente, ¿qué pasa? Se tiran. Bueno, ¿para qué surgen los bancos de alimentos? Básicamente para rescatar esos productos y poder entregarlos a las organizaciones, darle una segunda posibilidad de vida. Y no solo por eso, porque del otro lado también tenemos otra realidad que tiene que ver con que 4 de cada 10 niños sufren inseguridad alimentaria, ¿no? Y en nuestro país, según los últimos índices, el 38% de las personas se encuentran bajo la línea de pobreza, 8% de la población en indigencia, el 53% de los niños y niñas adolescentes se encuentran en situación de pobreza. Y como decía recién, esos productos que salen de la cadena y que se desperdician son 16 millones de toneladas de alimentos al año, solo en Argentina, ¿no? Para tener una imagen quizás más gráfica y más fácil, casi la mitad del 45% de la producción total de frutas y verduras del país se pierde o se desperdicia, no llega a ser consumido, ¿no? Casi la mitad de las frutas y las verduras que se producen no se llegan a consumir por distintos motivos. Entonces, esto tiene un impacto en varios aspectos, ¿no? O sea, tiene un impacto social, tiene un impacto económico, pero también ambiental, ¿no? Porque a nivel global, y Mariana lo decía recién también, el 33% de todos los alimentos que se producen se desperdician, ¿no? Si nosotros juntáramos los efectos, digamos, las emisiones de gases de efecto invernadero que generan las pérdidas y desperdicio de alimentos, serían el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo. Después de Estados Unidos y China, vendrían las pérdidas y desperdicios de alimentos, ¿no? Y más del 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero son generadas por alimentos que no se consumen. Así que si nosotros pudiéramos salvar solamente el 25% del total de los alimentos que hoy se tiran o se pierden, podríamos alimentar a las 828 millones de personas que hoy tienen hambre en el mundo. O sea que veamos la importancia que tiene esto, ¿no? Bueno, yendo a un contexto un poco más local, en Argentina los bancos de alimentos trabajamos en casi todas las provincias, como ven ahí en el mapa, somos 20 bancos de alimentos. eh, y estamos distribuidos en casi todo el territorio del país. ¿Cómo hacemos el proceso? Básicamente, nosotros tenemos alianzas con productores, con empresas, con mercados concentradores y demás, y lo que hacemos es recuperar ese alimento cuando todavía está apto para consumo, lo llevamos a nuestros centros de distribución, ahí lo clasificamos, lo acondicionamos y luego lo distribuimos en organizaciones que brindan servicios de alimento a personas que están en situación de vulnerabilidad. Comúnmente los conocemos como comedores, merenderos, jardines, cooperativas, clubes, iglesias, cualquier organización que brinde algún servicio de alimentación. Y para ponerlo gráfico, en el año pasado solamente rescatamos 21 millones de kilos de alimentos. El 60% de esos productos nosotros los consideramos de alto valor nutricional. ¿Qué son productos de alto valor nutricional para nosotros? Frutas y verduras, lácteos, granos, agua, cereales. Ese tipo de productos es el 60% de todo lo que nosotros entregamos. Y ayudamos con la alimentación de más de 1 millón de personas en nuestro país, de los cuales el 63% son niños y adolescentes. Y eso lo hicimos colaborando con casi 4.000 organizaciones sociales en todo el país, ¿no? Lo que decía recién, merenderos, comedores y demás. Algunos de los principales programas que tenemos, o sea, ¿cómo lo hacemos? Tenemos varios programas, o sea, lo que tiene que ver con rescate de alimentos, pero estamos enfocados en algunos que es quizás donde pensamos que tenemos o mayor impacto o donde hay mayor oportunidad también de crecimiento, ¿no? Por un lado, tenemos un programa que llamamos Misión Nutrición, que consiste en entregar desayunos saludables en instituciones educativas. Eso lo venimos haciendo hace unos años con varios aliados de empresas y demás que colaboran para poder, digamos, contar con esos productos. El programa consiste en entregar todos los días del ciclo lectivo un lácteo, un cereal y una fruta a los niños, y lo estamos implementando en las localidades de Rosario, Paraná, Santa Fe, Salta y Jujuy.
como decía, con distintos apoyos. Es un programa que no tiene, o sea, no tiene un impacto muy grande en cantidad de personas, quizás son pocos los niños, son algunas escuelas en cada localidad, pero sí genera un impacto muy importante en la vida de esos chicos. No son tantos los chicos, pero el impacto que genera, sobre todo un programa que se sostienen en el tiempo, luego de varios años, realmente la devolución que tenemos tanto de maestras como directivos y inclusive los padres, es que los chicos iban a la escuela y se dormían, no podían prestar atención, estaban desconcentrados y demás, y a partir de que con el tiempo van incorporando ese hábito del desayuno, van pudiendo generar mejores resultados académicos, los chicos están más animados y demás. Así que es uno de los programas que tenemos. Otro programa es el programa de recuperación agrícola. Nosotros hacemos alianzas en distintas localidades, sobre todo donde hay mucha producción de algunos productos específicamente, con productores y hacemos rescate directamente del campo, ¿no? De la fruta y la verdura que está en el campo y que muchas veces porque no tiene el tamaño, el calibre, las condiciones comerciales, porque bajó el precio de mercado, etcétera, a veces ni siquiera se levanta la cosecha. Bueno, rescatamos y distribuimos en todo el país y es donde más estamos haciendo foco, donde más inversiones hemos hecho y hemos pasado del total del volumen de producto de hace 10 años, las frutas y verduras representaban el 5% de lo que los bancos de alimentos rescataban, hoy son más del 30% de los productos que rescatamos frutas y verduras. Lo hacemos por varios motivos, lo decía recién, porque primero que el 45% del volumen se pierde, entonces hay mucha oportunidad, y segundo porque pensamos que es uno de los mejores productos que podemos rescatar para proveer a los comedores de alimento, ¿no? Qué mejor que brindarles frutas y verduras. Y el otro programa que tenemos para destacar se llama Directo al Rescate y es un desarrollo tecnológico que tiene que ver con poder conectar sobre todo lo que son mermas de supermercado. Los supermercados también tienen productos que van quedando, saliendo de góndola porque la fecha de vencimiento está corta, porque se manchó el envase, porque rompieron la caja pero la bolsa adentro está bien y demás. Entonces todo eso que el repositor va sacando, que son pequeñas donaciones chiquitas en volumen pero muy diseminadas, muy atomizadas en muchas sucursales, nosotros los conectamos digamos, virtualmente, tecnológicamente con una aplicación que lo que hace es la sucursal del supermercado hace un ofrecimiento y le llega una alerta al comedor, y el comedor que esos productos le vienen bien lo pasa a retirar por el supermercado, ¿no? Entonces podemos hacer, digamos, nuestro trabajo de forma virtual. Bueno, con todos esos programas y muchos otros más, estamos rescatando 63 millones de platos de comida, por ejemplo, el año pasado. Y yo digo 63 millones de platos de comida, ustedes van a pensar todos, es mucho, ¿no? O sea, nadie me va a decir que no es mucho, pero digo, ¿cuánto? ¿Cuántos son 63 millones de platos de comida, ¿no? Para hacerse una imagen, imagínense que ponemos un plato al lado de otro, ¿no? Agarramos un platito en casa, ponemos un guiso de lenteja y lo ponemos. Al lado ponemos una milanesa con puré. Al lado ponemos eh, cualquier, no sé, lo que sea, unas papas fritas. Al lado ponemos una ensalada. Y así vamos poniendo un plato al lado del otro. 63 millones de platos es como ir de acá a México y de vuelta, poniendo un platito al lado del otro. Así que imagínense que es mucho el trabajo que hacen los bancos y es mucha la cantidad de alimentos que rescatan y distribuyen cada año. Y bueno, como decía, esto impacta socialmente, obviamente, ayudamos a ese millón de personas a poder contar con un producto, a alimentarse, impacta económicamente porque evitamos que se tire ese producto que tuvo un costo elevado de producción, de distribución y demás, pero también ambientalmente, ¿no? Solamente con el recupero de frutas del año pasado logramos rescatar más de 4 millones de kilos de CO2 de gases de efecto invernadero y más de 28 millones de metros cúbicos de desperdicio de agua evitado con el rescate de fruta y verduras solamente el año pasado. Digamos, y después de la reducción en la fuente, o sea, cuando hablamos de pérdida y desperdicio de alimentos, después de, obviamente que lo mejor que puede pasar es que digamos, que no se genere la pérdida y desperdicio. Pero a veces es inevitable que se genere la pérdida y desperdicio, porque es muy difícil para una empresa calcular exactamente lo que va a vender, es muy difícil para un productor calcular exactamente cuánto debe sembrar para después cosechar y poder vender, calcular y entender que si el clima va a ser bueno o va a ser malo. Eso es muy difícil, entonces siempre va a haber pérdida y desperdicio, pero la recuperación y distribución de alimentos es la segunda opción más respetuosa con el medio ambiente para prevenir las pérdidas y desperdicio de alimentos. O sea, los bancos de alimentos entran como la primera solución luego de obviamente tratar de reducir la emisión originalmente.
Y después, bueno, hablando en términos ambientales, como bancos de alimentos a nivel global hemos desarrollado una metodología que nos permite poder medir lo que tiene que ver con huella de carbono de manera unificada, y eso se está implementando en todos los bancos de alimentos a nivel mundial para poder mostrar un poco lo que tiene que ver con el impacto ambiental de lo que son los rescates de alimentos en todos los bancos. Así que bueno, les invito a conocer los bancos de alimentos en Argentina, que puedan ver, tenemos los 20 bancos de alimentos y quedo a disposición para cualquier pregunta, duda o consulta que les surja. Muchísimas gracias, Pablo. La verdad, gracias también por traer cosas tan gráficas y tangibles. Excelente los indicadores y fue buenísimo poder entender, por ejemplo, la ida y la vuelta a México y lo que representa en platos de alimentos para entender la importancia que tiene el trabajo en el recupero, y tal vez pensar en lo que queda, ¿no? En cómo podemos también trabajar en la otra parte, que está quedando como parte de desperdicios y pérdidas esencialmente. Así que millones de gracias por esta presentación. Y ahora avanzamos a la presentación de la licenciada Nazarena Bauso. Nazarena nos va a hablar de otro componente que a veces nos olvidamos un poco, pero que desde el grupo dijimos hay que darle mucha relevancia y mucha importancia como alimento, que es el agua como componente esencial de la vida y la alimentación. Nazarena es becaria doctoral de UCA CONICET, es licenciada en Ciencias Políticas y de Relaciones Institucionales, maestrando en Generación de Análisis y Análisis de Datos Estadísticos de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y actualmente se desarrolla como becaria doctoral del Observatorio Argentino de la Deuda Social de la Pontificia Universidad Católica Argentina, dentro de CONICET también, y se especializa en el estudio de la inseguridad hídrica, déficits ambientales, la distribución espacial de la mortalidad infantil y el análisis estadístico multidimensional. Así que, Nazarena, toda tuya el Bueno, espacio desde este grupo. bueno, muchas gracias. Primero, muchas gracias por la invitación y principalmente a Mariana Batista, que también estuvimos juntas en el Congreso de la SAN hace unos meses, así que muchas gracias. Voy a presentar de lo que voy a hablar hoy, y sí, un poco distinto a lo que vienen hablando los dos expositores, pero sí entender el agua como un nutriente esencial para la vida y también como parte de nuestra alimentación, ¿no? Em, a ver si... Bien. Con respecto al agua, si bien es mi tema de investigación doctoral y beca CONICET, parte de un deseo y de un nuevo espacio de investigación desde lo social que nos permite entender al agua como un derecho humano más. De hecho, es una de las metas de los ODS, particularmente el número 6, y que también nos abre la puerta a entenderlo como una condición indispensable y a mí me gusta expresarlo como sine qua non para acceder y garantizar otros derechos fundamentales de la persona, como puede ser la salud, la nutrición y nuestro desarrollo y bienestar integral. Pero ¿qué pasa? En la Argentina, particularmente, este fenómeno que yo voy a llamar inseguridad hídrica persiste invisibilizada. Invisibilizada en principalmente los mecanismos a través de los cuales la sociedad o los centros de investigación estudiamos y nos aproximamos en este fenómeno. Principalmente esto se conecta a que si los enfoques o los marcos teóricos de nosotros los investigadores para aproximarnos a la inseguridad hídrica continúan siendo enfoques, por ejemplo, de entender la pobreza a través y medirla a través de los ingresos, esto es insuficiente, ya es un enfoque y instrumentos agotados y que poco a poco están siendo obsolescentes para estudiar fenómenos principalmente multidimensionales. Entonces, en este contexto y en este marco es que surgen perspectivas teóricas y técnicas, si se quiere, metodológicas que nos permiten entender a las privaciones materiales y principalmente también las percepciones subjetivas de privación,
entender los fenómenos de una forma multidimensional que se relacionan con otras privaciones o con otros déficits que podemos enfrentar, que pueden enfrentar las personas, y principalmente enfoques multidimensionales y de percepción de falencias y de déficit, nos permiten acercarnos un poco más completa a estos fenómenos que son de la misma característica. En esta línea es que surge un nuevo instrumento de medición, principalmente para estudiar la inseguridad hídrica, que es la escala de experiencias de inseguridad hídrica en el hogar, H-WISE por su sigla en inglés, ya que es un instrumento que se diseñó en una universidad de Estados Unidos y que tuvo sus primeras aplicaciones y también la construcción propia del índice en el continente africano, que nos permite acercarnos a este fenómeno de la privación o la falta de acceso al agua en los hogares, y que lo particular es que tiene este indicador es que se mide a través de las experiencias subjetivas de los hogares, es decir, de las personas que conforman un hogar. En particular, este índice, esta escala fue aplicada por primera vez en el Observatorio de la Deuda Social Argentina en el 2023. Perdón, Nazarena, una cosa, no están pasando las diapositivas, ¿eh? Si querés proyectar. Ahí se cambió. No, 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 no. No está Ah, proyectado. vuelvo a compartir. Exacto, pantalla completa. Gracias. No, para ustedes. A ver si ahí están viendo o no. Se ve, pero no está pantalla completa, se ve el display A ver, de diapositivas. qué raro. Por ahí lo No, me podés cambiar. parece que tenés que A ver, compartir ahora. y poner ahí está, el signito de acá abajo. No sé cómo, el que está al lado de, Ahí ahí está, ahora sí. Perfecto. ahí Muchas está, gracias por avisar. perfecto. Muchas gracias. Particularmente la inseguridad, el estudio de la inseguridad hídrica se comienza en el observatorio a partir del 2023, cuando se incorpora este índice en nuestra encuesta, que es representativa del total país argentino y consulta los principales aglomerados de más de 80.000 habitantes. Y lo que yo les voy a mostrar ahora, que tiene un más enfoque cuantitativo de ver los datos, se enmarca en estudios y ya publicaciones que tenemos para investigar el fenómeno de la inseguridad hídrica, que acá, o desde nuestra perspectiva y también desde nuestro enfoque de derechos, lo definimos como la incapacidad de acceder y beneficiarse del agua asequible, suficiente, fiable y de forma segura para el bienestar y la vida sana de las personas. Muy en sintonía a lo que contaba y explicaba Mariana, ¿no? La escala está compuesta por 12 ítems, por 12 dimensiones particularmente, que nos abre un poco la cabeza, si se quiere, el entendimiento de qué es esto de inseguridad hídrica. Es que las personas manifiesten preocupación por no tener acceso al agua, o que expresen con mucha frecuencia la interrupción de acceso al recurso, o que no puedan lavar la ropa, que tengan que cambiar sus planes de cocina o de bañarse, de higiene, de lavar las manos, del cambio de alimentos, de no tener agua suficiente para tomar, o que el enojo, es decir, afecta también en la salud mental de las personas, o por ejemplo que puede generar vergüenza. Se hicieron principalmente dos tipos de estudios desde el observatorio para estudiar la inseguridad hídrica. Hoy les voy a presentar un poco una síntesis de ambos resultados, de estudios cualitativos que lo que pretendían eran dos cosas. Primero es validar este instrumento para la particularidad y el contexto argentino, que es una validación de apariencia, que las preguntas capten bien el fenómeno, que se entiendan, que entiendan a qué es aquello que se pregunta, también que se entiendan las categorías de respuestas. Y el segundo punto es, bueno, qué hallazgos también que se pueden encontrar en este índice, más allá de contestar un cuestionario. Y luego están los estudios de tipo cuantitativos, que es primero la validación en una encuesta representativa del país, la inseguridad hídrica, que tengamos una primera cuantificación y magnitud de, el fenómeno, y después poder seguirlo a lo largo de los años, ¿no? Y seguir abogando por perspectivas multidimensionales y
disciplinarias para entender los fenómenos sociales que afectan a las personas. Entre los hallazgos cualitativos surgieron resultados acerca de la mala calidad del agua o del olor o del gusto, o que tienen baja cantidad de acceso al mismo, o que no tiene presión, por ejemplo. También surgen hallazgos con respecto a que la falta del acceso al agua está vinculado a la mala condición de infraestructura de las redes de acceso al mismo por parte de los hogares o en los barrios, que frente a esta falta se tengan que desplegar formas alternativas y precarias de acceso, como puede ser la compra de agua embotellada o de redes vecindarios, de tener que prestarse para el acceso al recurso. También el aumento de los déficits del aumento de la inseguridad hídrica debido a un aumento en la densidad poblacional de los barrios, de los aglomerados. También los costos económicos que genera tener que desplegar otras estrategias para el acceso al agua y que principalmente en contextos como el argentino eso se torna cada vez más caro para los hogares. También que genera problemas con otros servicios públicos. No tener agua puede estar vinculado a no tener luz, por ejemplo, entonces genera ya no solamente la falta de acceso a un recurso para nuestra salud y nutrición, sino también para nuestro día a día. Y que el último punto está vinculado a las afectaciones más de corte de salud mental, que la falta de agua y la repetición, la constante falta de agua genera dentro de los hogares. Y los aspectos cuantitativos, bueno, la capacidad de estimar y ponerle números a, bueno, cuál es la cantidad de población, la proporción de población que sufre esta privación. Con respecto a los estudios QUALY, desde el observatorio implementamos y llevamos a cabo en el 2023 unos grupos focales para decir, bueno, cuál es la particularidad que manifiestan, que expresan las poblaciones principalmente vulnerables frente a la falta del recurso, y es que es un problema que enfrentan todos los días, que despliegan, como menciona la segunda locución, estrategias de solidaridad, si se quiere, entre vecinos, entre hogares próximos. También estrategias vinculadas a saber tiempos o momentos en los cuales piensan que van a tener más caudal de agua y están atentos, pendientes para poder juntarlo, por ejemplo, en tachos y tener para el día siguiente y poder espaciarlo y fragmentarlo durante el día. O tener que acceder a sistemas de abastecimiento alternativos, como puede ser una cisterna, pero que debido al bajo caudal o la poca presión, esto se puede romper y genera un costo económico adicional. Vinculado a la falta de otros servicios. Y algo importante en el marco de esta jornada es, bueno, ¿qué otros efectos genera principalmente sobre la salud, sobre la nutrición? Y en las locuciones lo que se observó fue los cambios en la planificación de las comidas. Por no tener agua no se pueden consumir alimentos que necesitan un lavado previo, como pueden ser verduras principalmente, y la alternativa no es acceder a mejores o alimentos de la misma calidad, sino a alimentos que puedan prescindir de ese contacto o utilización con el agua y que están asociados a alimentos de menos calidad alimenticia, ¿no? También que esto genera que o la falta del recurso también está asociado a que no la quieren consumir a la que acceden a través de la red pública de agua porque tiene mala calidad, o está sucia, está turbia, o tiene mal olor, o tiene mal gusto, deban acceder o acudir al agua embotellada, pero la racionalizan al máximo o está destinada a determinadas actividades de la vida en los hogares. De hecho, en sus expresiones más extremas o críticas, la inseguridad hídrica también se manifiesta en que las personas de un hogar se tengan que ir a dormir con sed, no tengan la suficientemente cantidad de agua como para saciar sus necesidades y llega hasta el punto de irse a dormir con sed, además que la recurrente
ausencia del recurso genera repercusiones en la salud mental, principalmente enojo, preocupación, y en algunos casos llegamos a registrar que la gente siente vergüenza por esto, de vergüenza no solo por el hecho de no tener, sino que siempre tener que pedir a un tercero suplir esta necesidad. Y pasando a los resultados más cuantitativos, vemos cuál es la incidencia, cuál es la magnitud de la inseguridad hídrica. Acá lo que vemos es las 12 dimensiones que componen el índice y su incidencia a nivel del hogar y particularmente en los hogares con niños. Vemos que la dimensión de la preocupación es la que más incidencia tiene, el 17% de los hogares en Argentina en el 2023 se sentían preocupados por no tener agua dentro de sus hogares. Pero si lo analizamos o hacemos un zoom en aquellos hogares que tienen niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años, este déficit, esta preocupación aumenta. El 21% de los hogares con niños expresan preocupación por no tener acceso al agua. También, la segunda dimensión de mayor incidencia es la interrupción, es decir, la frecuencia de no tener este recurso. El 23,5% de los hogares con niños manifiestan que el acceso al agua se ve interrumpido frecuentemente. Y así con respecto a las otras dimensiones. En este primer gráfico lo que vemos es que son los hogares con niños quienes se enfrentan a una mayor privación, que encima los niños son también un grupo social mucho más vulnerable a privaciones de todo tipo, ¿no? Alimentación y yo voy a establecer que la inseguridad hídrica son las que más lo afectan. Acá vemos lo mismo, inseguridad hídrica total y después según la presencia de niños en el hogar por nivel socioeconómico, el 8,6% de los niños de los hogares con niños sufren inseguridad hídrica, mientras que solo afecta al 4,3% de los hogares sin niños en el hogar. Y si focalizamos en el nivel socioeconómico al que pertenece el hogar, son los estratos más bajos quienes enfrentan un mayor nivel de déficit, principalmente los hogares de los estratos muy bajos con niños. Y o en contraposición, los hogares de los estratos más altos, la incidencia de este déficit o de esta privación es casi nula. En esta diapositiva muestro que de la población total, los niños continúan siendo los más afectados por la inseguridad hídrica y principalmente si ellos se encuentran en condición de pobreza. El 11,9% de la población sufre inseguridad hídrica en la Argentina para el 2023. Y focalizado en la población de niños, como ya había establecido antes, los niños, en este caso del estrato del nivel socioeconómico muy bajo, registran o manifiestan un mayor nivel de déficit, es decir, mayor inseguridad hídrica. Y si focalizamos en vez del nivel socioeconómico en el espacio residencial, es decir, si viven en barrios con trazado urbano formal, con calles pavimentadas, con cordón, con alumbrado público y con servicios públicos formales, si no tienen estos recursos, aumenta su exposición, aumenta su privación de inseguridad hídrica. Y por último, el vínculo de la inseguridad hídrica con otros déficits específicos de los niños, como es el trabajo doméstico intensivo, el malestar psicológico y particularmente la inseguridad alimentaria, vemos que coexisten déficits. Cuando sucede que aquellos niños que sufren inseguridad hídrica también sufren otras privaciones sociales. El 23,3% de los niños que realizan tareas de trabajo doméstico intensivo también sufren inseguridad hídrica.
Aquellos niños con alto malestar psicológico también en un 12,2% sufren inseguridad hídrica y particularmente en el ámbito de la alimentación vemos que el 26,5% de los niños que sufren inseguridad alimentaria severa sufren inseguridad hídrica. Es decir, coexisten, conviven déficit, particularmente en sus umbrales más severos. Y por último, un modelo de regresión logística que lo que pretende estimar es, bueno, qué características son de la población son las que aumentan las chances a experimentar la privación de inseguridad hídrica. La primera y la más clara y la ya registrada también por avances científicos teóricos que en la Argentina se confirman es que la tenencia a nivel del hogar de inseguridad alimentaria severa aumenta en un 42% las chances de sufrir inseguridad hídrica, así como también pertenecer a un estrato social bajo. De esta forma, vemos que la inseguridad hídrica afecta a 1 de cada 10 hogares urbanos, con mayor incidencia en los hogares con niños y en los hogares pobres. Afecta a los estratos y a los niveles socioeconómicos más bajos. En los hogares con niños se presenta una doble exposición o una exposición simultánea a la inseguridad alimentaria y a malestar psicológico y sobrecarga doméstica y a la inseguridad hídrica. La asociación estadística entre inseguridad hídrica y alimentaria confirma su interdependencia. Y lo que nos muestra a grandes rasgos es que lo expuse al principio, es esta idea y esta evidencia que viene a respaldar de que la inseguridad hídrica es un factor estructural de la vulnerabilidad argentina, de los factores que replican y reproducen patrones de desigualdad. De esta forma, y estos primeros avances y estos primeros desarrollos y la inclusión de instrumentos de medición como estos nos permiten primero reconocer al agua como un nutriente y esencial para la vida, para nuestro desarrollo y para nuestro bienestar, y que tener acceso al agua nos permite atender al acceso a otros derechos y a otros recursos. Y principalmente se tiene que prestar atención al estudio de la inseguridad hídrica, en particular para la población de niños, porque la falta del acceso al acceso al agua de calidad, asequible, segura, fiable, es relevante principalmente para cuando estudiamos los primeros años de vida de los niños y niñas, ya que es de vital importancia para su desarrollo físico, cognitivo, emocional, social, también futuro. De esta forma se necesitan que las políticas públicas orientadas a atender a estos problemas sociales incorporen nuevos instrumentos, nuevos enfoques, enfoques principalmente multidimensionales y interdisciplinarios que nos permitan entender estos fenómenos de una manera más completa para identificar quiénes son los grupos más vulnerables o los más expuestos a estas privaciones. Y entender que la acción de la política pública tiene que ser a través de varias medidas, a través de justamente varias políticas que nos permitan atender al problema desde las diferentes aristas que las componen. No solamente es el acceso a la infraestructura del agua, es decir, a la red pública de agua, sino también a todo lo alrededor de este fenómeno tan complejo. Bueno, con esto termino. Muchas gracias. Cualquier duda o pregunta que surja, ahora la charlamos. Bueno, muchísimas gracias, Nazarena. Felicitaciones. Hermosas las 3 presentaciones, la verdad, una jornada espectacular en cuanto a disertaciones, claridad, tiempo. Nos han dejado con mucho tiempo de preguntas. Mientras abren y tienen, digamos, pueden escribir las consultas o las preguntas que quieran realizarle a nuestros oradores, les cuento que agregamos en el chat el link al resumen ejecutivo del documento técnico que fue emitido por el Congreso Argentino de Nutrición este año sobre sistemas alimentarios sostenibles y dietas saludables. También está el informe extendido, pero ahí tienen para comenzar a una lectura muy interesante para ampliar el tema que vimos hoy. Y bueno, abro a preguntas, no sé si las quieren escribir, si levantan la mano y abrimos los micrófonos, como prefieran.
Mariana. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por esta hermosa jornada que hemos tenido. Nazarena, yo quedo siempre impactada con esta problemática del agua y el impacto a todo nivel. Te quería hacer una consulta. En tu trabajo, en este trabajo que estás haciendo, ¿estás poniendo alguna mirada, algún horizonte o alguna, no sé, actividad que abarque la parte educativa? Hablas de las políticas, hablas de la comunidad, de la vivienda, de los recursos, y en términos educativos, en términos de, no sé, sean educación formal o informal, ¿estás pudiendo ingresar por allí para comunicar algo de todo esto que estás comunicando, que me parece muy valioso y muy, aparte, muy claro, ¿no? Sí, en esta idea de transmitir los hallazgos, sí, bueno, en los espacios como por ejemplo es el Congreso de Nutrición, capaz Sí. a espacios no tan habitués para nosotros o desde la rama más sociológica, que es de donde yo vengo, nos permite llevar estos hallazgos particularmente del agua a nuevos entornos que permitan el intercambio y sumar nuevas perspectivas o nuevas miradas desde ese punto sí y mismo ya casi desde el momento que lo aplicamos el índice por primera vez en el 2023 hubo varios intercambios de presentaciones nacionales como internacionales de qué dieron estas mediciones en Argentina, también como el observatorio forma parte de una red de universidades que lo que intentan es hacer, que lo que intentan hacer es establecer o sí, establecer este índice como una nueva gran medida que estima bien el fenómeno desde una mirada multidimensional y también enfocada desde el enfoque de derechos, de capacidades. Y después en artículos de difusión, eh, en, no en clases, como puede ser una clase de maestría o de doctorado, sino más bien en seminarios o así en jornadas y congresos para difundir los hallazgos y avances. Y mismo el año que viene se estará actualizando un poco estas medidas, ya que el índice se volvió a aplicar este año en la encuesta de la deuda social argentina. Entonces, bueno, ver poco a poco ir viendo la evolución de estos indicadores, ¿no? También en un contexto argentino en el cual eh, se cortó la financiación de la obra pública, algo muy importante para no solamente el tendido del acceso a la red pública de agua o, por ejemplo, de saneamiento, sino también para la manutención de estas redes o de estas infraestructuras. Eh, Así que sí, 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 sí. Tenemos una pata educativa. Bueno, Muchas vamos gracias. a ver si tenemos alguna otra pregunta. Sí, nos estaban felicitando, obviamente, a los tres oradores, todas las presentaciones excelentes, varios comentarios posteriores a cada presentación, súper interesante. Nos están pidiendo el link al documento y Silvina Tassat quiere hacer una intervención, a ver si la podemos desmutear. A ver, estoy tratando de desmutearla. Silvi, ¿probás? Hola, hola, ¿me escuchan? Ahí está. Hola, ¿cómo están? No, solamente quería felicitar, súper interesante todos los disertantes. Yo como trabajé muchos años en FANUS, que era la Fundación para la Alimentación, Nutrición y Salud, que dependía de la Bolsa de Cereales, estuvimos en contacto con Banco de Alimentos muchas veces y es increíble el trabajo que hacen, así que eso nomás, felicitar por todas sus acciones. Gracias. Gracias, Silvi. Bueno, no sé si hay otra pregunta. La verdad, yo tendría algunas consultas, pero sobre todo es
a Mariana qué nos falta, ¿no? Estas brechas en la alimentación argentina que daría para otra charla, me imagino. Pero tal vez en pocas frases, ¿qué nos podrías contar de cuáles serían como las brechas más importantes que como profesionales de la nutrición y por como también parte de nuestra responsabilidad tendríamos que tender a cerrar? Nombraste algunas, pero si tuvieras que elegir dos, ¿cuáles les elegirías? Bueno, ahí hay un desafío muy grande en relación a un grupo de alimentos del cual yo me proclamo embajadora, que son las legumbres, un grupo de alimentos que priman por su valor nutritivo, por su capacidad de sostenibilidad ambiental en la producción, por su versatilidad culinaria, por su accesibilidad económica, asequibilidad en las poblaciones y bueno, sobre todo, ¿no? También la posibilidad de ser un alimento no perecedero, lo cual le da una vida útil muy larga. Entonces, si tuviese que frenar la pelota y dar como un mensaje, apuntaría ahí, ¿no? Digamos, siempre alentamos, por supuesto, ¿no? Incitamos al consumo de frutas y de verduras, pero quisiera hacer foco en eso, ¿no? Digo, en las legumbres. Las legumbres como un grupo de alimentos que como cuestión de cultura alimentaria, volver a traerla a nuestro patrón alimentario ahí hay una cuestión que vuelve a mencionar en este informe, ¿no? De Eat the Lancet, pero que ya en realidad lo venimos trabajando hace mucho tiempo y es la necesidad de instauración de hábitos, de rutinas de alimentación en las cuales las poblaciones de alguna manera vuelvan a la cocina, ¿sí? Necesitamos volver a nuestras raíces culinarias, volver a experimentar nuestros platos y desde ese punto trabajar, ¿no? Sobre la alimentación más saludable. Entonces, las legumbres siempre como anexo a cualquier plato que pueden garantizar un aporte nutricional fabuloso, como decía también, dándole un giro ambiental positivo y esto de que puede ser siempre, por ahí se hace mucho rollo, ¿no? Con esta cuestión económica, ¿no? Como argentinos sabemos que hay una dificultad muchas veces de acceder a una alimentación, sin ir más lejos, ¿no? Hablamos mucho de los derechos, del derecho de la alimentación, el derecho a la hidratación. Bueno, la alimentación y la capacidad económica de poder financiar una alimentación saludable, esta concepción de que una alimentación más saludable es más costosa. Entonces, podemos hacer foco, podemos hacer pequeños cambios en nuestra alimentación que favorezcan esta incorporación de más fibras, de proteínas, de vitaminas, de minerales, gracias a este grupo de alimentos ancestral y fabuloso. Así que ese es un poco mi mensaje a compartir como cierre. Muchísimas gracias. Espectacular. Yo creo que adivinaba, pero opinamos lo mismo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si alguien quiere levantar la mano. A ver. eh, Ahí Bárbara está poniendo algo en el chat. sí. Ah. Bueno, yo la Ah, verdad que a todos los quiero felicitar porque maravillosa la jornada de hoy, las disertaciones súper interesantes. Es algo que quizá, o sea, no se le da tanta importancia. Todo lo del Banco de Alimentos es un trabajo maravilloso que, como dijimos con la reunión que tuvimos con todo el grupo, con Virginia, nos fascinó eh, el contenido de esta jornada. Yo me olvidé de decirles que Virginia hoy tenía una charla, por eso no pudo estar presente, pero bueno, les dejó los mejores éxitos. Em, y bueno, desde la SAN agradecerles y esto también informarles que esto queda en el canal de YouTube para volverlos a ver para todos los socios y no socios. Así que bueno, una maravilla, chicos, gracias. Gracias por esta jornada.
Yo quería aprovechar para preguntarte algo, Pablo, sobre todo porque sabemos que esto va a estar en las redes y cualquiera que pueda consultar sobre esto pueda entender cómo acceder al banco de alimentos. Yo, Mariana Batista, digo, o no importa cómo me llame, Lola Pérez, cómo accedo y cómo me conecto con ustedes y de qué manera podría llegar a trabajar en comunión si yo tuviera un comedor o si yo estuviera en una institución o si fuera, si estuviera involucrada en la producción de algún tipo de productos o de alimentos o demás, ¿no? ¿De qué manera sería eh, Bien, como no, Mariana, sí, pueden a través de la página web de la red o cualquiera de las redes sociales de la red, redba.org.ar es la web. Pueden ver todos los programas que tenemos, pueden ver todos los bancos de alimentos que hay, porque la recomendación es que depende de la localidad en la que cada uno esté, se acerca al banco de alimentos local, y ahí le van a poder decir de qué manera ser parte del banco, que hay muchas formas, ¿no? Como voluntario, como donante de alimentos, si soy una empresa, como aliado, etcétera. O sea, hay muchas formas de ser parte, de involucrarse en un banco, ¿no? Y cuando hablamos específicamente en términos de nutrición, los bancos tienen muchos programas, sobre todo que tienen que ver con la capacitación, ¿no? De las organizaciones. Y ahí voy a enlazar un poco lo que decía Mariana recién respecto a la promoción de las legumbres. Casualmente mañana me toca ir a disertar al Congreso de CLERA, que es la Cámara de Legumbres de la República Argentina, ¿no? Em, y siempre decimos algo que está bueno, que tiene que ver con que cuando imaginemos un productor de legumbres, ¿no? Que produce garbanzos. El productor de legumbres produce las legumbres para venderlas, claramente. O sea, su objetivo es venderlas y ganar dinero. Pero bueno, va a haber siempre algún volumen, alguna parte de su producción que no puede vender. Y esa parte de la producción que no puede vender, el productor decide qué hacer con eso. Lo tira, se lo da a los animales y demás, o lo puede donar, ¿no? Y si lo dona, y lo dona a través de un banco de alimentos, lo que está haciendo es, por un lado, es ayudando a tener una necesidad de la sociedad, atenderla, ¿no? Que es que hay personas hoy que quizás no tienen una alimentación saludable, una alimentación mínima, y con eso está dando una mano. Pero al hacerlo a través de los bancos lo que hacemos es capacitar también. Entonces el banco capacita sobre el uso de las legumbres a las organizaciones. Y un chico que hoy recibe una legumbre, que recibe garbanzo, volvemos al caso, gracias a través del comedor y gracias a que el Banco de Alimentos lo rescató, empieza a hacerse un hábito de comer garbanzo, empieza a acostumbrarse a comer garbanzo, el garbanzo pasa a ser un elemento más de su dieta, y seguramente el día de mañana cuando tenga que elegir es probable que pueda elegir garbanzo para comprar, porque se acostumbra a comerlo y le gusta digamos, y es parte de su hábito. Entonces el acto de donar, ¿no? De ese productor es la campaña de marketing más barata que hay, ¿no? Porque está generando a futuro sus nuevos, digamos, sus potenciales clientes. Un poco de esa forma resumimos lo que es el círculo virtuoso de la intervención de los bancos de alimentos en lo que es la cadena de producción y distribución de alimentos. Sabés que el año pasado nosotros, a través después de las jornadas de la SAN, habían quedado garbanzos que se repartían y nosotros nosotros no, la SAN brindó a algunos comedores comunitarios una donación de garbanzos y fue llamativo que preguntaban cómo se cocinaba, o sea, que no tenían esa cultura ancestral de la cual Mariana hizo alusión y que me parece muy oportuna también por la calidad nutritiva de ese alimento. No había conocimiento de para qué servía, para cómo se utilizaba, cómo se comía, y bueno, había que conversar con ellos acerca de eso. Viene al encuentro de lo que decís vos. Tal cual. Bueno, siendo ya 8:23, no sé si hay alguna otra pregunta. Bárbara nos decía si Pablo puede comentar sobre una nueva alianza con Alimentando el Mañana. No sé, Pablo, si querés decir dos palabritas y Sí, ahí Alimentando cerramos Mañana este. es una organización que digamos, se desarrolla respecto a lo que es a la alimentación basada en plantas,
y hoy estamos haciendo con los distintos bancos de alimentos cursos gratuitos para las organizaciones sociales, para los comedores y demás, para que puedan capacitarse respecto a esa temática, ¿no? Y puedan desarrollar platos y demás basados en plantas, que también, bueno, estamos un poco alineados a esa metodología, a esa forma de concebir lo que es la alimentación, que tiene que ver con consumo de frutas y verduras específicamente. Bárbaro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Felicitaciones nuevamente. Feliz por haber participado de esta jornada para cerrar el mes de la alimentación. Gracias a la SAM por el espacio y por la ayuda y el tiempo y la parte técnica que nos dieron soporte. Lore, sobre todo, que está como una voz más allá, pero que siempre está presente y nos colabora en estas jornadas. Gracias Inés por estar, gracias a todo el grupo y a los expositores y especialmente a quienes estuvieron como auditorio. Muy buenas noches. Gracias. Hasta luego, muchas Hasta gracias. luego.